Bienvenidos a Insurrección Fundante, les saluda Gustavo Julio García. Cada generación argentina, salvo durante una década, lleva 200 años abocada a un empobrecimiento sistemático. La gran decadencia institucional comienza en 1956, pero el protagonismo de la corrupción con curva vertical es en 1976. Ya no afecta a la alta esfera del sector público y privado. Se extiende como una mancha de petróleo sobre el habitante común. Y los diagnósticos por ubicar las causas del problema son tan pobres como erráticos. Unos por incapacidad, otros por la importación caprichosa de imitar los fracasos de ideologías traídas de Europa y los Estados Unidos, ambos la decadencia perfecta de este mundo. Y no está ausente la mediocridad y la traición. Desde el alba, los liberales en sus distintas variantes centralizan el poder en Buenos Aires. El mitrismo 1861-1916 o la década infame 1930-1943. El último gobierno nacional de Isabel Perón acumulaba una deuda externa de solo 6.000 millones de dólares. En 1976, el gobierno liberal militar de Videla, el dictador, produjo el primer hiperendeudamiento de los últimos 50 años, 60.000 millones de dólares, además de todo tipo de crímenes. En la vida política contemporánea, esto que llaman democracia desde 1983 profundiza el problema. El demócrata progresista Raúl Alfonsín legalizó aquella deuda militar, pública y privada, debiendo pagar el pueblo la comodidad de una casta histórica en el mercado y el Estado que disfruta del parasitismo. En 1990, Menem, en un giro de 6 meses, se volvió liberal progresista, practicó una política privatizadora y dolarizó la economía, más deudas y más pagos al Fondo Monetario Internacional. Luego de la crisis de 2001, el kirchnerismo se autoproclama pagador serial de deuda por los descalabros de la Rúa y Chacho Álvarez, todos progresistas, y la década anterior. Macri es, por definición, el liberalismo más puro, malcriado de la cuna, soberbio, un caprichoso acumulador de dinero e ignorante político, como estanciero del siglo XIX, contrajo deuda en 2018 por 59.000 millones de dólares a pagar en 3 años, más créditos por otros 20.000 millones a pagar en 100 años. Inédito en el mundo. Fernández, un ornitorrinco que une a De la Rúa y el kirchnerismo progresista, es el desgobierno. Gestionó la emergencia y su nueva normalidad fucsia arcoíris, violando la Constitución y produciendo un hito, el confinamiento más largo del mundo y de toda la historia del mundo. Quebró la economía con acciones de nepotismo. El resultado del cóctel es la llegada de Milei, un títere del imperio. Los pseudodemócratas cacarean la alternancia del poder, pero callan que carece de alternativas. El bucle es liberales para endeudar, progresistas para pagar. La precaria visión de multitudes ciegas, diluidas y agrupadas en egoísmo del sálvese quien pueda, rehenes de las falacias progresistas europeas, latinoamericanistas y el liberalismo del imperio a rayas y estrellas, o pseudodemócratas liberales con estilo de microdictaduras caribeñas que no cuentan con los derechos humanos. Alternar no es sinónimo de alternativa, menos con clases políticas sin clase, promocionadas e instaladas por los más medias y las redes de la realidad virtual.
¿Será capaz en el corto plazo el peronismo, la CGT, el pueblo, de rescatar del olvido el concepto de justicialismo en perspectiva 2045 como proyecto político federal sin infectarse de liberal progresismo? De sortear esos egoísmos intelectuales y decadentes que viven a destiempo sumergidos en la década de 1970? Argentina como nación hoy es rehén del perimido paradigma falaz de izquierdas a derechas, y no es ese su destino. Ahora veremos si los pensadores y esas instituciones están a la altura, de qué madera están hechos y si las masas dejan de ser carne de estadios de fútbol y recitales y se comportan como pueblo. O bien seguiremos acumulando fracasos generacionales, deudas y pauperización. Milei dijo algo que es cierto. Él vino a cerrar una etapa de fracasos, pero el cierre será cuando él se marche. Todo su gobierno está impregnado de fracasados en las últimas 5 décadas. O tendremos que seguir esperando el despertar, un milagro divino. Pero les recuerdo, a Dios hay que ayudarle un poquito.